Aunque parezca mentira, este coche viene a sustituir al MG ZS eléctrico. Y digo que parece mentira porque es un coche radicalmente más bonito y radicalmente mejor en prestaciones. Además, viene a competir con un peso pesado, que es el BYD Atto 3. Y es verdad que el nuevo BYD Atto 3 se lo ha puesto bastante más difícil porque ha mejorado justo su punto débil, que era la potencia de carga. Pero como te voy a contar y te voy a enseñar ahora mismo, cuidadito, porque aunque el BYD Atto 3 haya subido el nivel, el nuevo MG S5, y me acaba de sorprender, está en un nivel muy pero que muy alto. Bueno, primero quiero que veáis en el frontal que tenemos un diseño muchísimo más moderno. Bastante evidente, tenemos dos grupos ópticos, el de arriba bastante afilado y con ese nervio en la parte superior que le marca ese, pues bueno, ese frontal con más carácter, más moderno, más sofisticado. Tenemos unas grandes tomas de aire que además, como podréis ver, son funcionales, es decir, ahí veis que tiene un hueco. Esto es para mejorar la aerodinámica y tenemos aquí debajo un sistema de aerodinámica activa. Tenemos unas trampillas que van cerradas, pero cuando la refrigeración lo necesita o cuando la aerodinámica lo necesita, pues eso se abre o se cierra de manera, digamos, selectiva, ¿no? Aquí tenemos las llantas en el caso del acabado Luxury, el más alto de gama, que es también el que sí o sí incorpora la batería de mayores dimensiones. Tenemos, por ejemplo, los espejos retrovisores en color negro brillante, ya lo veis por aquí, y en la parte trasera vais a ver que el coche luce francamente espectacular. Tenemos una especie de discreta cola de pato con un gran alerón, algo que nos sorprende, la verdad, porque ya lo teníamos de una forma bastante parecida en el anterior MG4. Y podéis ver que el resto del coche es bastante más disimulado ya. En la parte baja no tenemos nada especialmente llamativo, nada más que un decorativo en falso aluminio, un portón del maletero muy grande y estas ópticas totalmente nuevas, una firma de iluminación totalmente nueva que se une de extremo a extremo y se abre como haciendo una forma de boomerang. Un coche que a nivel estético es francamente muy pintón. Bueno, y aquí es donde empieza la mayor sorpresa. Es que la calidad interior, el cómo está diseñado el habitáculo, el cómo está resuelta la tecnología, etcétera, es una sorpresa muy, pero que muy grata. Podéis ver, tenemos una pantalla de 10 pulgadas de diagonal. Me encantaría que el coche se callara ahora mismo, pero a veces es difícil. Tenemos una pantalla aquí de 10 pulgadas de diagonal, un poquito más, 12 pulgadas de diagonal aquí y en un formato tipo iPad. Yo creo que esta pantalla es de 4 tercios o algo así, no es extremadamente panorámica, es más bien cuadradota. Bien, un interior con un diseño más bien minimalista, un enfoque muy recto, muy sin, en fin, sin gran cantidad de componentes. Pero aquí podéis ver cómo de mullido está esta parte superior, que es de plástico, pero de un plástico muy blandito. Aquí tenemos una moldura que es como si fuera fibra de carbono y no solo es el patrón estético, sino que es que además tiene textura. Y en la parte inferior, aunque esta parte tiene el mismo aspecto que esta, en realidad aquí tenemos un plástico más duro, pero que sigue pareciendo como si fuera piel. Los recubrimientos de las puertas, pues de una manera muy parecida. La verdad es que plástico blandito por aquí, aquí otro plástico un poco más duro del mismo aspecto que esta moldura, del mismo color, y todo recubierto en falsa piel con unas sensaciones muy buenas. Los elevalunas también dan una sensación muy buena, de mucha calidad. Y aquí tenéis el asiento con una envoltura, digamos, lateral muy marcada, pero que son muy cómodos. El mullido es, digamos, como muy cómodo, muy blandito, muy abultado. Los asientos son, francamente, muy cómodos. Me sorprende que no le han puesto visera, digamos, a la pantalla y honestamente no sé si esto afectará de una manera negativa o no a la experiencia cuando el sol nos venga, pues por ejemplo, cruzado de forma lateral. No sé si empeorará la visibilidad, pero la verdad es que queda muy integrada, muy encastrada ahí dentro del propio salpicadero. Me gusta mucho y aquí han optado por otro material más durito, así como microperforado. La verdad es que francamente muy chulo. El volante, aquí lo veis, totalmente de piel, bastante fino, bastante delgado y achatado por la parte superior y por la parte inferior. Aquí con una moldura decorativa como si fuera aluminio. Y es curioso porque la parte central es bastante chiquitita, tenemos dos grandes brazos donde están todos los mandos y me sorprende esta forma de control que es como si fuera un joystick. Esto lo hemos visto hace poco también en el Linko 02. Bueno, una experiencia, digamos, distinta y bueno, curiosa, que supongo que es bastante útil y práctica, pero eso hay que ponerlo en uso en el día a día, digamos, ¿no? Aquí tenemos un pequeño mando físico organizado de una manera muy elegante, muy minimalista de nuevo, pero que al fin y al cabo tiene los controles del climatizador de una forma más rápida
sencilla y fácil de acceder. El botón de los warnings sí que es verdad que a mí personalmente me gustaría un poquito más grande, pero vamos, está perfectamente diseñado, no hay nada que decir al respecto. Por ejemplo, aquí, por cierto, tenemos la salida de ventilación de una manera muy discreta, súper integrada. El mando me sorprende de nuevo, que tiene un tacto, unas sensaciones de calidad, de coche muy premium, la verdad. Y aquí volvemos a tener también salidas de ventilación en una parte baja, bastante baja, y muy integrado, muy discreto, de nuevo, exactamente lo mismo. Parte central, aquí veis que tenemos dos reposabebidas, o como lo quieras llamar, dos soportes para meter nuestras bebidas, además con estos reguladores para que si es más grande o más pequeño, pues se adapte igual de bien. Y en la parte baja, una superficie así de gomilla un poquito más blanda, fenomenal. Aquí tenemos el selector de la marcha y me gusta mucho que tenemos una superficie de carga inalámbrica aquí para teléfonos inteligentes, pero es que además aquí podemos dejar otro móvil, así que cuando el mío esté cargando está aquí, cuando el de mi señora no está cargando está aquí, se van cambiando las posiciones y demás. Lo que sí que es verdad es que esta superficie no está muy hundida y bueno, pues no sé si en la conducción a lo mejor puede deslizar, en principio no creo, pero habría que verlo. Aquí de nuevo superficie mullida, agradable, ya lo veis cómo se me hunde el dedo si aprieto, muy bien la sensación, y una guantera pues bueno, más bien chiquitita, pero en la que tenemos por cierto conexión USB. Muy bien, la verdad es que muy bien este interior, sorprendentemente bueno, de verdad, muy agradable todo. Vamos a ver las plazas traseras. Bueno, como tiene que ser en un coche familiar, estamos hablando de un coche que mide 4,48 metros, es decir, un sub C-Sub, un sub compacto. Tenemos una abertura muy amplia, un acceso muy fácil para poder manejar niños, si van personas mayores, pues en fin, todo muy amplio, muy bien. Entro y ¿con qué me encuentro aquí? Esto es trampa porque yo ya lo he visto, o sea que os estoy contando segundas impresiones, no primeras. Bueno, con lo que me encuentro, el asiento está el delantero configurado para mí, yo mido 1,73 m y tengo un montonazo de espacio hasta la parte delantera y además noto que estoy elevado con respecto al asiento delantero, lo que ayuda a que no tengamos esa sensación de claustrofobia, ¿no? De no ver lo que hay por delante y demás. Como veis, tengo hueco para meter los pies, pero es que además tengo también hueco más que de sobra, tengo como 8 dedos hasta el techo, y sí que es verdad que estas carrocerías tan aerodinámicas y tan suaves de formas en el exterior hacen pues que el montante de la carrocería sí que se sienta un poco encima de nosotros, pero de verdad la sensación es francamente buena. Además, el acristalamiento es muy amplio, entra mucha luz y pues de nuevo ayuda a que no tengamos esa sensación de claustrofobia. Evidentemente, coche totalmente eléctrico, tenemos el suelo totalmente plano, pero es que además aquí también hay mucha distancia para poder meter las piernas sin ningún tipo de problema. Tenemos salidas de ventilación, algo que no es tan habitual dentro de este segmento, y eso sí, solo una toma USB-C, lo ideal aquí serían mínimo 2 y lo perfecto serían 3, evidentemente, pero bueno. Aquí tenemos, por supuesto, un reposabrazos central, de nuevo con unas calidades, unos mullidos que me encantan. Podemos meter las bebidas y de nuevo tenemos estas molduras que hacen que se ajuste bien la bebida y que se pueda sujetar correctamente. Y lo que sí que me falta aquí, lo que sí que me gustaría es un hueco aquí entre medias, como siempre, para poder pasar esquís, que en este tipo de coches pues es algo bastante práctico, ¿no? En la parte central, como podéis ver, tenemos también un asiento bastante ancho, ahora me pondré aquí, en el que además tenemos una superficie bien mullida, bien cómoda para que vaya un tercer ocupante, y en mi situación de aquí noto que tengo un buen agarre lateral y que tengo suficiente anchura para ir cómodo. Las molduras de las puertas, perdón, son muy de buena calidad como las delanteras, y de nuevo en los elevalunas noto que la calidad es francamente buena. Aquí sencillamente tenemos un revistero clásico convencional, nada especialmente extraño, y sí que es verdad, un pequeño detalle que no tienen todos los coches es que aquí tenemos un ganchito y en el otro lado exactamente igual para poder dejar, pues yo que sé, un traje o cualquier cosa que queramos llevar. Debajo de estos asideros tenemos además una luz con tecnología LED y la verdad es que francamente bien. Vamos a ver el maletero. El maletero es algo en lo que ha solido pecar bastante MG, y no solo MG, la mayoría de las chinas, pero en este caso tenemos 453 litros de capacidad, que para un coche de este tamaño es algo idóneo. Como veis, el asiento trasero va en 1/3, 2/3 para poder, pues bueno, aprovechar la modularidad, digamos, del coche, y tenemos un doble fondo
o más bien un triple fondo, porque aquí podemos acceder a las herramientas, pues bueno, a los triángulos, al gato, etcétera, ¿no? Esto lo podemos configurar con esta tapa o sin esta tapa, aunque lo ideal es llevarla porque esta de aquí, de las herramientas, no es tan dura, ¿vale? Entonces es mejor utilizar este doble fondo, pero ya sabemos que cuando no haga falta, pues lo podemos aprovechar mejor. Por cierto, el piso totalmente enrasado para facilitar la carga, además con una boca de carga muy amplia, y tenemos todo tipo de comodidades. Me gusta que han dejado estos huecos de una forma muy bien delimitada para poder aprovecharlos con lo que nos haga falta. Tenemos, por supuesto, ahí la iluminación LED, tenemos, por supuesto, ganchitos, tenemos, por supuesto, también argollas, aunque son bastante sencillas, y, en definitiva, pues un maletero con una muy buena capacidad y unas formas muy aprovechables. Ahora vamos a hablar de otros aspectos más técnicos y más de batería, autonomía, etcétera. Antes de nada, muchísimas gracias a AMG Borja Motor por dejarme grabar este coche. Y luego déjame contarte que este coche tiene dos versiones. Quería llegar a este apartado técnico porque, como te decía al principio, es un coche que viene a competir, entre otros, con el BYD Atto 3, que es un peso pesado dentro de la categoría. En este coche tenemos dos versiones base, digamos, dos versiones diferenciadas por sistema motriz y por batería, aunque tenemos en total tres acabados, que luego se diferencian no solo por la batería y por el motor, sino también, pues, evidentemente, por el equipamiento que llevan de serie. La versión básica tiene una batería de 49 kWh y tiene la particularidad de que es una batería LFP. Esta batería viene asociada a un motor eléctrico, ojo, tracción trasera, que esto es un dato importante porque la mayoría de los coches dentro de esta categoría son tracción delantera, que desarrolla 170 caballos de potencia máxima. Además, por cierto, desarrolla 250 Nm de par motor máximo, y en esta versión, que tiene un enfoque más planteado para competir por precio y sobre todo con categorías inferiores de coches un poquito más urbanos, a lo mejor como el Atto 2 y demás, pues esta versión tiene 340 km de autonomía VLTP. Sorprendente y dato muy a su favor es que incluso en la versión pequeña, como tenemos una batería relativamente pequeña, pero sí que es verdad que tenemos un sistema motriz ya con potencia suficiente, tenemos capacidad de remolque de hasta 750 kilos, perdón, da igual si es con freno o sin freno. Y luego por encima tendríamos la versión con batería de 64 kWh de capacidad, y en este caso tenemos una batería que utiliza celdas con química NCM. Además de eso, o sea, no solo tenemos una batería diferenciada, sino que además tenemos un sistema motriz también distinto. Tenemos, ojo, nada más y nada menos que 231 caballos. Se va bastante por encima de los 204 caballos que ofrece, por ejemplo, el BYD Atto 3, pero sin ser una cosa loca, sin ser un coche, digamos, de enfoque deportivo ni nada por el estilo. Y sobre todo, muy importante esto, con un motor que a priori parece que es muy eficiente. Tenemos una autonomía VLTP en este caso de 465 kilómetros. Por supuesto, todas estas cifras, lo interesante será ponerlas a prueba en condiciones reales de circulación y especialmente con la batería pequeña, porque me encantaría ver, estoy deseando ver y lo haré lo antes posible, si esa versión de batería pequeña tiene capacidad para viajar con una cierta comodidad o no. Y mi planteamiento es que, sinceramente, creo que sí va a tener unas buenas prestaciones para poder viajar, más que nada porque, como te decía antes, es verdad que el BYD Atto 3 ha mejorado su sistema de carga, ahora llega hasta los 110 kilovatios de potencia máxima, pero es que este coche, incluso de base, se plantea en una posición superior, porque con la versión de batería pequeña ya tenemos 120 kilovatios de potencia máxima de carga. Sorprendente, más que nada porque estamos hablando de una batería LFP. Y si nos vamos a la versión de batería grande, que a priori es la más recomendable si vas a viajar con cierta frecuencia, ya nos vamos a nada más y nada menos que 139 kilovatios de potencia máxima de carga. También sería importante ver, evidentemente, si la curva de carga es tan buena como su potencia máxima o si la curva de carga nos merma esa experiencia en viaje. Tenemos, por cierto, capacidad V2L en todas sus versiones, cosa importante, y con una potencia máxima de 3,3 kilovatios. Así que, en definitiva, tenemos un sistema eléctrico muy sólido. La bomba de calor, que es algo que no es tan relevante en climas templados como el nuestro, no la tenemos en la versión básica, pero si nos vamos al acabado superior, sí que contamos con ella incluida de serie. Mi opinión sobre este coche, sinceramente, mi reflexión después de haberlo visto en persona, es que es un coche con unas calidades muy buenas, con un gusto, un diseño muy europeo y que creo que va a agradar a un público muy amplio. Ahora, evidentemente, me falta probarlo en conducción, probarlo en un viaje largo o incluso en varios para tener unas conclusiones más relevantes, con más criterio, pero honestamente la primera impresión que me ha causado este coche es muy difícil de mejorar.
Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete, déjalo un like y nos vemos a la próxima.